y bienvenidos, bienvenidos. O sea, les debemos una cantidad de bienvenidos desde hace mucho tiempo. Volvimos, Celestialmente Francos volvió después de una temporada que ustedes no se imaginan. Es una temporada como de La Rosa de Guadalupe, es una vaina así que creo que a lo largo de los episodios les iremos contando ciertas infidencias y ciertas cositas que fuimos viviendo, pero hablábamos con nuestros líderes el viernes pasado y les decíamos que creemos que todas las batallas que Dios nos tenía preparadas para el año nos las juntó en marzo para estar tranquilos el resto del año, porque realmente marzo fue un mes muy pesado, pero también es un mes de aprender, ¿no? ¿No te parece? Cuando uno, dicen por ahí que de pronto las pruebas son como la sal de la vida. A veces sí, si tú no vivieras pruebas, no encontrarías esa felicidad en los buenos momentos y los momentos de alegría que llegas a vivir. Entonces, ¿o tú qué opinas? Sí, sí, es verdad. Es que le estaba viendo la ventana a Sí, Fer. sí, sí, me di cuenta. Sí, el marzo fue difícil. Nosotros molestamos con que esperamos que ya se acabe marzo y soñábamos con que ya se acabara. Efectivamente, pues pasaron muchísimas cosas extraordinarias, raras dentro de todo esto. Por eso, pues realmente no hemos podido ni siquiera volver a grabar. O sea, de verdad es que no se podía, no había forma de hacerlo. No, físicamente no, teníamos las bocas, las caras, bueno, una cantidad de cosas que iremos sacando y les iremos contando. Y por eso, digamos, sabemos que llevamos un hilo con The Office. Yo no he dejado de olvidar el último episodio, dijimos que íbamos a hablar sobre algo que es muy importante, que no lo vamos a hablar esta semana, sino lo vamos a hablar la siguiente. Entonces estamos haciendo, en este episodio quiero que hagamos un stop en The Office, porque quiero que hablemos de algo que me parece mucho más importante a raíz de todo lo que nos pasó. Yo sé que el episodio de The Office que tenemos pendiente es sobre cómo saber si es el lugar para nosotros o no. Eso fue lo que nosotros dejamos en stop la vez pasada, pero acercándose Semana Santa y acercándose el estreno de Chosen, que los invitamos a que vayan y vean, apoyen ese proyecto. Si usted no ha empezado a ver The Chosen, eh, está en muchas plataformas, está en Netflix, está en Prime. Prime. O sea, sé que va a estar en Prime, No, está en pero Prime. ya está en Prime Sí. completa. Ok, la pueden ver en Prime. Inclusive hay muchas herramientas a través de las cuales ustedes pueden ver los capítulos porque realmente vale la pena. Es una serie de los pocos contenidos cristianos que realmente usted dice, wow, la producción es espectacular. Y ya viene el estreno de la nueva temporada que va a salir en la semana del 10. 10 de abril. Se está estrenando la nueva temporada. Entonces, todo esto nos suma al hecho de lo que nos pasó en marzo y yo quiero que hablemos, y este capítulo se va a llamar Resurrección. Es importante hablar sobre esa porción de la Biblia donde dicen que aquel que llega, está y cree en Jesús se convierte en una nueva criatura. ¿Y qué es convertirse en una nueva criatura? Porque mira que esto fue un golpe de realidad, marzo fue un golpe de realidad, fue un tema de nosotros, gracias a Dios, vivimos, no quiero decir en una burbuja, porque no es así, nosotros pasamos por pruebas y tenemos cosas que hacer y mal genios y bueno, mil cosas, pero digamos que no habíamos tenido cosas grandes, eh, como pruebas grandes en el tema de nuestro matrimonio, en temas como de salud. Y a veces uno desconoce el tema de estar bien, o sea, uno solamente se centra en las pruebas que vive, pero a veces no se centra como en el tema de entrar a analizar que no las estás viviendo. Y de una u otra forma causa cierta muerte el tema de estar con problemas de salud, una muerte en tu tema emocional, un estrés, el hecho de poder comer, el hecho
de no sentirte normal, de sentir que tu cara está fea o así no sea así. Entonces, quiero que hablemos un poco sobre este tema porque viene el fundamento de nuestra fe. ¿Nosotros en qué creemos? Nosotros creemos que Jesús murió por nosotros en la cruz, sí, pero lo más importante en nuestra fe es que Jesús resucitó. O sea, si yo no creo, no quiero ser grosero, pero si yo me quedo con la imagen de Jesús crucificado, ya perdí. Porque lo más importante no es la muerte en la cruz, sino es la resurrección de él. Y creo que pasamos el mes de marzo en la cruz. Y quiero que hablemos un poquito sobre eso, porque a ver, nadie aprende mejor de las cosas que viendo unas personas que abren su corazón. Entonces, yo quiero que hablemos sobre el tema de la resurrección, pero también quiero que hablemos sobre ese periodo en la cruz que estuvimos durante este marzo, porque no fue un periodo fácil. Sí, no fue difícil, iba a decir, no fue fácil, porque de pronto veníamos acostumbrados a, sí, o sea, no que no existieran cosas, pero no que todo se juntara. Entonces, creo que va por ese lado, digamos, el sentimiento. Eh, sí hubo como incertidumbre, pero digamos que en mi caso puntual no era pero ¿por qué pasa todo esto, Dios? ¿A ti qué te pasa? O sea, en mi caso no pasó de esa manera. De hecho, me sirvió antes mucho más para acercarme a Dios. Porque pues de una u otra forma no tenía de otra, o sea, no tenía más opciones y sé que nadie más iba a poder darme la paz que necesitaba en ese momento. Sí, es cierto, y el tema, la paz, o sea, es que creo que esa es la clave, creo que esa es la clave, porque digamos, vemos y vivimos cosas que no son fáciles. Tenemos conocidos que han lidiado y gracias a Dios ahorita ya están próximos a tener su bebé, pero que han lidiado con el tema del embarazo. Tenemos personas y conocidos que han lidiado con temas económicos. Tenemos personas que han lidiado con temas de salud. Y creo que lo que tú dices es lo más importante. ¿Hay o no hay paz? Porque si hay paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hay paz, las pruebas se van a sobrellevar y en algún momento vas a llegar al otro lado. Pero si no hay paz, puedes inclusive estar en abundancia Ujú. y y aún así estar en medio de todo conflicto. Ahora, que cuán complejo es, porque digamos que Jesús veía la situación, sabía el plan que Dios tenía, había orado, había una conexión y sabía que iba para la cruz. Y digamos que de una otra forma, no es que estuviese preparado, porque en varias oportunidades él dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero sabía que era lo necesario, lo que tenía que ocurrir. Cuán fácil es cuando tú no estás preparado para las circunstancias y las circunstancias llegan, como nos pasó, porque digamos, tuvimos accidentes, tuvimos operaciones, tuvimos de todo en ese mes y nada eran temas que estuvieran presupuestados. No, pues es que finalmente esas cosas nunca llegan avisando, o sea, hay cosas temas de salud o cosas así, que le llegan a las personas sin planearlas, o sea, tú no tienes un calendario como en febrero va a pasar esto, en marzo me va, no, creo que todo fue como de la nada, pero sí se juntó todo en un mismo momento, entonces sí es difícil, pero también es algo importante lo que tú dices, sí es... mm, cuando llegan todas esas cosas y tú no tienes una certeza o no tienes como una roca, pues se hace aún más complicado. O sea, si ya era complicado de por sí, pues hubiese sido aún más difícil, porque es lo mismo que, por ejemplo, yo me acordaba cuando me fracturé el brazo Mm. y nosotros a veces conversábamos como, eh, ahí tú empiezas a entender la importancia de, uno, pues obviamente de que cada parte es importante, pero más allá de eso es cómo hubiese sido si yo estaba sola, o sea, si yo viviera sola.
porque yo me acuerdo que hasta me tenías que lavar el cabello, me tenías que peinar, o sea, absolutamente dependía de Luis en la mayoría de cosas, porque pues me fracturé el brazo, entonces fueron meses durísimos, porque yo decía, ay, tú entiendes la importancia de por lo menos tener a alguien que te soporte en estas temporadas. Y de igual manera pasa, si tú no tienes a alguien como cimiento o por lo menos no tienes a alguien, pues las situaciones se van a ver aún más catastróficas de lo que ya estaban. Este periodo fue un periodo complejo, al menos en, digamos, el área coincidió, o sea, el área atacada plenamente fue el tema de la salud. Pero lo más trascendental era qué actitud le tomábamos nosotros a la situación. O sea, no les vamos a decir que nosotros todos los días nos levantamos, ay, qué alegría estar así, qué alegría no poder comer, qué alegría el dolor, qué alegría esto, qué alegría aquello. Es el ideal levantarse y agradeciendo cada circunstancia, sí, inclusive sean cosas que no vemos como positivas, es el ideal, pero no era fácil hacerlo. Pero lo que sí les podemos contar es que era firme nuestro compromiso con Dios en cada una de las cosas. No, no fueron excusas para flaquear en lo que sabíamos que es lo principal. Y a veces es importante entrar a analizar el para qué estoy yo en esta tierra. Ahí es cuando entramos a hablar sobre el tema de lo de Jesús. O sea, él ve el plan, conoce el plan, sabe el sacrificio grande que tiene que hacer, pero como tiene tan claro el para qué, aún así lo hace. Es muy importante cuando tú estás leyendo la Biblia y dices, Jesús le cuenta a los discípulos y se acerca a Pedro, este sanguíneo característico, y le dice, no, Señor, ojalá seas librado de ese tipo de circunstancias, que no te lleguen a pasar. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ahí directamente no le está hablando a Pedro como si Pedro fuera Satanás, sino le está hablando esa idea que camufla la circunstancia en la mente de Pedro. Ese dardo que el enemigo le colocó, pues si es el Mesías, ¿cómo va a morir en una cruz? Y Pedro lo dice sin pensarlo, porque así de una u otra forma somos los sanguíneos, hablamos a veces sin pensar. Pero lo más trascendental es que Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque él sabe que tiene que cortar esa idea para no procesarla en su cabeza y empezar a decir, pues sí, yo soy Dios encarnado al fin y al cabo. O sea, si bien yo no me aferro a ser Dios, pues tampoco tengo por qué estar aquí sufriendo por culpa de toda esta gente que sí es pecadora y yo no lo soy. Y entonces él corta de una vez. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo fue para ti cortar con esas ideas de raíz desde el principio? Porque me imagino, todos, yo también las tuve. Todos tenemos a veces ideas a través de las cuales el enemigo empieza a botar esos dardos de, pero si tú eres fiel, si vas a la iglesia, si haces esto, si eres trabajadora, si eres juiciosa, si eres fiel, si eres... ¿Por qué te pasan ese tipo de circunstancias? ¿Cómo lidiar con eso? O sea, ¿cómo con una persona que nos esté escuchando en este momento, tú podrías decirle, mira, a través de esto es que yo definitivamente pude eliminar esas cosas o al menos sortearlas de la mejor forma? Yo creo que eso es un tema más o sea, de cómo está tu relación con Dios en ese momento. Porque pues cosas van a pasar en independiente del día, el momento, va a pasar algo, ¿sí? O sea, es algo que finalmente, como lo dice la palabra, pues estamos en el mundo. Entonces vamos a estar expuestos a muchas cosas. Pero ¿cómo vamos como a ver esas cosas que nos están pasando, de qué manera las vamos a recibir? No, o sea, por eso voy a decir, no, es una mentira de que, mejor dicho, yo dije, ay, no, era una más feliz y nunca hubo un acto de queja, porque pues eso es una gran mentira. Obviamente hubo queja, pero no una queja en contra de Dios o cosas así, no, eran quejas como, ya estoy desesperada, ya estoy cansada, quiero poder tomar algo sin que me duela, ¿hasta cuándo voy a estar así? O sea, eran de ese tipo de Sí, sí, sí. comentarios que eran los que yo hacía. Pero aún así, digamos que yo decía, bueno, voy a poner mucha alabanza, voy a buscar palabra. O sea, aún en medio de eso, yo decía,
pues si no me aferro, pues no va a haber nada más que me traiga paz, porque si hubo momentos donde ya estando sola yo me desplomaba porque habían sido demasiadas cosas. Puntualmente fue conmigo. Entonces yo decía, ya estaba agotada, o sea, emocional, espiritual, o sea, estaba agotada. Ya dije, uy, no, no más. Ya ahorita de pronto uno, pues ya está pasando, pero uno ahorita saca chistes como, ay, señor, ya búscate otro guerrero. O sea, hacemos chistes así como ya de la situación, pero vivirlo no es tan fácil. O sea, en el momento fue bastante complicado. Pero ahí tú entiendes incluso el valor no solo de tener a Dios, sino estar rodeada de personas que te levantan, porque en medio de toda esa temporada algo muy valioso fue ver como mis papás, ¿no? O sea, es que pasaron muchas cosas, pero literal, yo creo que los pusimos a voltear por todo marzo, porque era lléveme a tal lado, lleve allí, haga esto, la clínica, la cirugía, acá, allá, manden almuerzo, algo que yo pueda comer. Entonces, creo que eso es algo de rescatar también, porque hay veces tú puedes tener, y eso lo escuchaba esta mañana en un podcast, y es, a veces tú puedes sentir que tienes mucha gente, pero cuando estás viviendo las situaciones te quedas solo y no tienes ni siquiera quien te llame, por lo menos como mis abuelos o mi familia, que por lo menos te manda un WhatsApp, un audio, oye, me enteré, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Voy a orar por ti, como algo que conversábamos tú y yo y decíamos como el que se enteró y ni siquiera por lo menos una, oye, no sé, te tengo en mis oraciones, que se enteró y pasó derecho. Y Sí. yo le decía a Luis, pero yo me entero así de pronto, no sé, alguien muy cercano de algo muy difícil que pasó la persona, yo me tomo la molestia de escribir porque yo sé que son situaciones que uno dice, bueno, necesito por lo menos que alguien me diga, te estaba pensando y espero todo salga mejor. Hay, hay una historia, digamos, para mostrar que la Biblia de Génesis a Apocalipsis está conectada. Hay otra historia en el Antiguo Testamento, donde una persona recibe un plan, pero tiene que pasar por una cantidad de cosas, e inclusive a los ojos de su papá, él muere, y es José. José recibe una promesa sobre cómo inclusive todos se van a inclinar ante él. Y tiene unos temas con los hermanos. Yo, digamos, me alejo un poco de esa versión de pronto inocente sobre el tema de que los hermanos simplemente eran unos envidiosos rabones que lo quisieron vender. Creo que a veces también es importante uno cómo cuenta las cosas que Dios lo le da y cómo Dios lo bendice, porque pues Sí, también. creo que José sí de pronto se dio un poquito de garra con el tema de la forma en la que contó el sueño. Pero a los ojos del papá, él había muerto. ¿Te acuerdas que los hermanos, después de venderlo a los esclavistas, le llegan al papá con la túnica que él le había regalado ensangrentada y le dijeron que habían sido las bestias los que lo habían destrozado? Entonces él murió a los ojos del papá. Después de cumplir con todo el plan e inclusive pasar a ser el segundo en Egipto, él llega, descubre y a los ojos del papá resucita. Entonces, a la larga, ¿qué es la resurrección? Porque es que la resurrección no es el concepto de las religiones sobre el tema de volver de los muertos, sino que para nosotros tiene un concepto más espiritual. Para nosotros es pasar de una muerte que te trae el pecado a una nueva vida. Y yo quiero que hablemos un poco de cómo fue esa transición de no haber vivido lo que vivíamos en el tema de los ataques de salud al día de hoy. O sea, cómo te cambió la conciencia eh, frente a lo que en un futuro cualquier persona nos pueda contar o nos pueda preguntar tras haber vivido este tema. ¿Cómo es el tema de, tú en el pasado también habrás vivido antes de conocer a Jesús circunstancias de salud? ¿Cómo es para ti haberlas afrontado antes y haberla afrontado ahora? O sea, realmente, ¿cómo fue ese tema? No, pues es que volvemos al mismo punto, era lo que yo te decía, o sea, finalmente hace la diferencia el tener o no a Dios y el tener una relación, porque si no la tienes, pues ahí está la diferencia, o sea, va a haber, se te va a derrumbar todo,
Pues que, o sea, yo el punto al que voy es que antes yo había escuchado de personas que decían el tema de lo de de lo de las muelas, por ejemplo. O antes yo había escuchado gente que hablaba de quemaduras. O antes yo hablaba de gente que X, Y, Z. Eh, y pues digamos uno decía, sí, qué embarrada, pero yo digo, al haber vivido las circunstancias ya dentro de la familia de uno, uno puede llegar a ser un poco más consciente y empático, si lo podemos llamar así, sin que es que desafortunadamente ha sido como tan desgastada esa palabra, pero cuando alguien te puede contar el tema. Ah, obvio, pues es lo mismo que cuando alguien llega y te cuenta, me pasó X y tú ya lo viviste, puedes sentir mucha más afinidad por esa historia o por esa persona, porque entiendes su dolor, o sea, entiendes qué es vivir, o sea, si alguien llega y me dice, me van a hacer esta cirugía, yo le voy a decir, ya pasé por eso, pero seguro no le voy a decir todo lo que pienso de esa cirugía, porque la voy a asustar, pero, pero obviamente entiendo que va a vivir y a mí de verdad me angustia cuando alguien me dice, pasa esto, y yo lo viví y fue terrible, yo digo, ay, no, no, o sea, como que me da embarrada, que preciso, pero claro, obviamente eso desarrolla que tú entiendas el dolor del otro. Creo que es importante, como, como empezamos el capítulo, también cerrarlo. Creo que es importante entender que las pruebas son sal dentro de la vida. Sería muy soso vivir todo el tiempo teniendo todo lo que uno quiere, viviendo todo lo que, porque entonces olvidarías quién es el dador de ello. Y muchas veces nos falta lo que te comentaba, nos falta el tema de estar agradeciendo hoy que no estamos en un hospital, Ujú, agradeciendo hoy que tenemos comida, mm. agradeciendo hoy que tenemos trabajo, agradeciendo hoy que tenemos un techo, para no tener que en un futuro estar orando por ello. Entonces, es importante a veces tener esos golpes de realidad para poder voltear a, tener, a mirar los ojos al que primero sacrificó a su hijo por nosotros para que tuviéramos cada una de las bendiciones que trae el tema del perdón de los pecados, pero segundo, también entender que Él está con nosotros en cada uno de esos procesos, porque Dios no nos dejó solos durante lo que vivimos y lo vimos en las manos de todas las personas que nos rodearon, las personas que oraron por nosotros, que se sentaron con nosotros y, y eso es bello también. También es bonito ver que Él está durante todo el proceso. Ujú. Eh, Volver a la vida es también tener la oportunidad de agradecer y ser más consciente de cada una de las cosas que Dios te está dando. Nos vemos dentro de 8 días. Ahora sí, prometido, vamos a volver a estar juiciosos. Cuídense mucho. Chao.